La primera lectura de hoy nos presenta un momento muy, pero muy dramático en la vida de Jeremías. Fue una de las varias ocasiones en que este profeta se vio al borde de la muerte. ¿Y por qué? ¿De qué lo acusaban? ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues básicamente que las profecías de Jeremías resultaban insoportables para aquella gente. Ellos sentían que Jeremías estaba predicando contra Jerusalén y estaba predicando contra el templo. ¿Y por qué ellos pensaban que Jeremías estaba predicando contra la ciudad y contra el templo? Porque Jeremías estaba mostrando los pecados de Jerusalén, los pecados que se cometían incluso en el templo o las veces que se utilizaba el templo para producir una falsa seguridad, al estilo de nada nos puede pasar, nada puede suceder, porque este es el templo del Señor. Y si este es el templo del Señor, pues Dios no va a permitir que su templo sea destruido, por consiguiente aquí estamos muy seguros, pero sin conversión. O sea, la gran obsesión de Jeremías, y en esto quiero ser muy enfático, la gran obsesión de Jeremías, y eso aparece muy claramente en la primera lectura, es enmiéndense, cambien de conducta, dejen de hacer lo que están haciendo mal, que es el mismo mensaje que sale una y otra vez en los profetas. Por ejemplo, Isaías lo decía con palabras muy parecidas. Dejen de obrar el mal, aprendan a hacer el bien. Entonces, esa predicación resultaba insoportable. Y aquí está el centro de lo que yo quiero comentarles hoy. ¿A qué quiero referirme? Mira esto. Jeremías les estaba nombrando sus pecados y ellos decían, nos estás atacando. Analice esa frase que acabo de decir. Jeremías les estaba señalando el pecado y ellos decían, nos estás atacando. Si vamos a ser justos, Jeremías no estaba atacando al pueblo, estaba atacando el pecado del pueblo. Pero aquí aparece un misterio muy grande que yo creo que nos afecta a todos. Y es que cuando el pecador se aferra a su pecado, entonces la denuncia contra el pecado la toma como un ataque contra su persona, contra la persona de él. Si el pecador suelta el pecado y el profeta ataca el pecador que ha soltado el pecado, más bien agradece. Ahora soy libre de lo que me hace daño. Entonces el error ¿en dónde está? Que cuando uno es pecador y uno abraza su pecado, entonces cuando atacan al pecado, uno siente que lo están atacando a uno. Pero la razón por la que uno siente eso es porque uno tiene abrazado el pecado. Esa es la razón. El pecado es como un bulto de veneno. Y si yo abrazo el bulto de veneno y alguien me dice, el veneno es lo peor que tú puedes tener en tu vida, como yo tengo abrazado el bulto de veneno y como yo en cierto sentido me he hecho uno con el bulto de veneno, cuando atacan al veneno siento que me están atacando a mí. Ese es todo el mensaje de hoy. Suelte ese pecado y verá que el profeta que está denunciando el pecado en realidad está teniendo un acto de amor para con usted. Suelte ese pecado. Pero nosotros vivimos en un tiempo en el que no queremos soltar el pecado. Queremos que nos aprueben nuestros pecados. Queremos que se aplauda el pecado. Queremos que se bendiga el pecado. Y al que no bendice el pecado y al que no denuncia el pecado, al que no bendice el pecado o al que denuncia el pecado, lo tratamos como enemigo y lo llenamos de etiquetas. Intolerante,
¿Tú por qué juzgas? Es que te crees mejor, fariseo. Todas esas etiquetas, ¿por qué las ponemos? Porque no soportamos lo que consideramos que es un ataque. Pero es que el ataque no es contra ti, es contra el pecado que tú tienes abrazado. Suelta ese pecado. Lo repito, suelta ese pecado, suéltalo. Apenas lo sueltes, te vas a dar cuenta que todas las denuncias de la moral de la iglesia, la auténtica moral de la iglesia católica, todas las denuncias eran actos de amor en favor tuyo. Todas las denuncias. Suelta ese pecado. Suelta ese pecado. Deja que Dios limpie tu vida y descubrirás que el profeta que denunciaba el pecado era pura expresión del amor de Dios en favor tuyo. Créemelo y vívelo.